Mari Mari con Puen, Mari Mari con Puché, Mari Mari con Pueni, con Pulanien, Alcut Leimun, Tufachi Pun, programa Radio Rebelde AM740, Muli Fucha Warriamu, Buenos Aires. Inche ta Nelida Ancalipe Piñén, somos mapucheñén. Bueno, ahí les digo que los saludo a todos los seres que coexisten en estos territorios, que sería Mari Mari con Buen. Estoy saludando a todo, a toda la biodiversidad, lo intangible. Mari Mari con Buché, estoy saludando a toda la gente, a los amigos, a los Wenin, a los hermanos, Lamien, que están escuchando el programa de esta noche, Radio Rebelde AM740, en la ciudad de Buenos Aires. Me presenté, soy Nelly Ancalipe, soy mujer mapuche, formo parte del pueblo mapuche Tehuelche, en el sur, cordillera, meseta. Mi comunidad es la comunidad Nahuelpan, Nahuelpangú, sería realmente como se debería decir, Nahuelpangú. Está muy cercana a la ciudad de Esquel, Esquel-Caique, Esquel, para el español Esquel. Y bueno, saludo a todos los hermanos, los amigos, la gente y todos los seres intangibles que están en estos territorios. Lengua o idioma mapuzungún, mapú, tierra, zungú, hablar, el habla de la tierra. Esa es nuestra manera de hablar, el idioma de la tierra, el mapuzungún. Bueno, estamos al aire. Ahí le vamos a dar la bienvenida. No sé por qué hace eco. Le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados muy especiales hoy. A Erika, Nelly, Marilán, que nos está acompañando desde Chubut. También al hermano y compañero Julián Criada, quien luego más tarde también hará su intervención. Esto en el primer bloque, y en el segundo bloque estará Ulises Llenes desde Salta. Bien, nuestro programa se llama Proyecto Cultural Maíz, en Patria Soberana, que va, como saben, todos los jueves de 21 a 22 horas. Bien. Vamos ahora sí, ¿nos escuchan bien? Le vamos a dar la palabra en primer lugar a la hermana Erika. Ella es abogada, recibida en la Universidad Nacional de la Patagonia y autopercibida descendiente de pueblos originarios. Ella está en maestranda, que significa la persona que está estudiando para obtener la maestría. Esto, aclaración, porque cometimos un error en el flyer, así que hacemos esta acotación. Pero nos gustaría que ella misma se presentara de una mejor manera de la que la estamos haciendo ahora. Así que cuando quieras, Erika,
comenzar con tu tema. Eh, Creo que habíamos quedado que uno de los temas para tratar hoy era estas leyes que están impulsando y que nos cuentes qué pasó el domingo. Y bueno, te doy la palabra y cuando quieras comenzamos el programa con tu voz. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. No enciendo la cámara porque tengo una señal un tanto regular y si no se me corta. Sí, no, está No hay perfecta la presentación que hiciste. Es así, soy recibida acá en la Universidad de La Patagonia, vivo en Esquel. Y bueno, gracias por invitarme. Es la primera vez que estoy en un programa de radio. Y bueno, sí, pasando si quieren directamente al tema, el domingo cuando se produjeron las elecciones para diputado nacional y en nuestro caso también representante popular del Consejo de la Magistratura, el gobierno impulsó una modificación, es decir, lo que hace es poner a consideración de la ciudadanía a través de un mecanismo denominado referéndum, si están de acuerdo en modificar 2 artículos constitucionales. Estos artículos tienen que ver con los fueros que tienen determinados funcionarios públicos. Por ahí, bueno, quizás está bueno conocer o tener en cuenta que ser funcionario público es una tarea muy importante que requiere mucha probidad, mucha honestidad, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Se trata la cosa pública, la cuestión colectiva de todos los ciudadanos que vivimos en un lugar determinado, en este caso, ¿no? Entonces, la Constitución Nacional ya de hecho, cuando se sanciona, piensa en ese estatus que tienen ciertos funcionarios. Entonces, para que ese estatus, que no es un privilegio, por lo menos es como yo técnicamente lo interpreto, hace que justamente ese estatus goce de cierta garantía. ¿Garantía para qué? Para poder ejercer libremente su función pública, ¿sí? Por eso es que yo no lo considero un privilegio. Acá hubo un mensaje, quizás, del gobierno cuando se impulsó de que eran privilegios. Entonces, bueno, se dio esa discusión. Cualquier cosa me van parando, porque yo me pongo a hablar y no paro. Bien, continúo entonces. No sé si alguien me quiere hacer una pregunta. Hola, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, soy Nelida Soto y acá con Zulma estamos tratando de llevar adelante este programa. Y sí, te estoy escuchando, así que, bueno, me llama la atención esto de que obviamente lo inconstitucional no es nuevo, lo que se votó, pero bueno, sí me interesaría que desarrolles bien en qué nos ataca a los pueblos originarios y en qué concepción podemos nosotros seguir peleándola como inconstitucional a todo esto que votó una legislatura, ¿no? Sí, digamos, a ver, nuestra constitución, tanto nacional como las provinciales, es un sistema, es decir, toda la normativa está integrada en 2 partes, la parte dogmática, que es las garantías de todos los ciudadanos, y la parte de los poderes del Estado. Si lo traspolamos a esta pregunta que vos me hacés, digamos, en particular lo que quisieron modificar o lo que ya se va a promulgar, porque en definitiva ganó el sí al referéndum, es esta cuestión de que cualquier legislador
tranquilamente puede ser alguna persona de pueblos originarios, ¿cierto? O sea, pero no hace esa distinción la Constitución, sino que habla como de estatus de funcionario público, ¿sí? Sea quien fuese el que ostenta ese cargo. Entonces, eso es particularmente lo que modificaron y, como vuelvo a decir, no es un privilegio que se tiene, es una garantía para que cualquier opinión, quizá pública o política, que vaya a realizar un legislador, supongamos, está garantizada para que no se tome quizás una cierta, digamos, presión o reprimir quizás esa opinión, ¿sí? Entonces, el pedido de inconstitucionalidad ya se hizo, se presentó, incluso antes de que se lleve adelante el referéndum, pero lo hicieron otras asociaciones, no en este caso de pueblos originarios, sino de la Asociación de Magistrados de acá de la zona cordillerana. De todas maneras, yo lo que creo, esto es una opinión personal, es que obviamente cualquier modificación que se haga del texto constitucional, que de por sí ya garantiza los derechos de pueblos originarios como otros grupos vulnerables que tienen una protección especial, sí puede en la práctica tener un efecto, ¿sí? Es decir, nos afecta en general. Por ahí, más allá de que sea algo muy puntual lo que se modificó. No sé si contesté tu pregunta. Sí, yo sigo aún en el marco de nuestras garantías, ¿verdad? ¿Dónde y cómo está esto y a efectos de que si ha estado dentro del marco de las condiciones fundantes del plebiscito, a dónde se quiere llegar? Porque, insisto, esto me parece algo desorbitante y al mismo tiempo algo normal en esto que está pasando. Entonces, en esta dicotomía entre lo real y lo inverosímil, bueno, ¿cómo podemos como ciudadanos y hermanos posicionarnos inclusive para dar apoyo a este pedido de inconstitucionalidad que estás mencionando, ¿verdad? Claro, sí, digamos, en general cualquier persona o asociación quizás que se sienta afectada o que sientas determinada, quizás viera vulnerado algún derecho o alguna garantía, por supuesto que puede hacer la presentación que considere, ¿cierto? Que bueno, obviamente hay mecanismos por ahí muy técnicos que se pueden llevar adelante, ¿sí? Por ahí lo que yo quisiera decir con esto es que lógicamente que cualquier poder ejecutivo tiene la posibilidad de proponer una enmienda o una modificación, como en este caso. Eso, digamos, sí es parte digamos, del rol del Poder Ejecutivo, ¿no? Proponer a la legislatura y esto es aprobar para que se realice una enmienda sobre determinados temas. Pero más allá de eso, en este caso no se tocó una garantía directa a pueblos originarios, por ejemplo, sino que fue algo más general. De todas maneras, como te digo, como asociación, si fuera alguna asociación constituida con algún objeto de sentirse agraviado directamente por algo específico de esto, por supuesto que puede realizar la presentación que considere, ¿sí? Yo lo que tengo entendido es que también hubo otros grupos que hicieron una presentación, digo grupos en el sentido de creo que son constitucionalistas de acá de la provincia, que también tomaron para sí estos reclamos sobre estas enmiendas, porque por ahí uno piensa, bueno, arrancan con esta enmienda,
y hasta dónde llegan, ¿no? O sea, es como, por ahí entiendo tu pregunta o quizás tu inquietud, porque uno dice, bueno, empiezan con esto, después sigue con otra cosa, con quién sabe con qué salen, ¿no? Como decir, cualquier ciudadano común quizás se lo pregunta también, ¿no? Es lógico. Pero bueno, están los mecanismos de control de pesos y contrapesos específicos con los poderes del Estado. Y bueno, por suerte también tenemos instrumentos internacionales, organismos internacionales que también a los que se puede acudir ante estas cuestiones que quizás no se va a resolver ahora o no va a haber una respuesta quizás tan rápida, pero sí va a haber, se va a tener que expedir por lo menos la Corte Suprema nuestra, y si continúa el reclamo se llega a la Corte Internacional. Sí, no hay duda que hay bastante para trabajar sobre eso y no es extraño que en una provincia que como viven persiguiendo a hermanos y hermanas, se haga un plebiscito de estas características, me parece, y que haya ganado por el sí, más todavía, o sea, más preocupante resulta, ¿no? Si ya tenían violentadas los hermanos las garantías de estar en sus casas, en su privacidad, en su territorio, en su vida. Bueno, o sea, hoy con esto me parece que se agrava más la problemática. Y bueno, esto es mi terrible preocupación, ¿verdad?, sobre lo que estás diciendo. No sé, Julián, si vos tenés conocimiento de esto, que está Erika mencionándonos sobre lo que ha pasado, ¿no? Eso es el caso de Esquel, Chubut, ¿no? En la provincia se hizo el referéndum, sí, en la provincia en su totalidad. Sí, es llamativo porque Esquel tiene una historia de lucha y resistencia masiva con la minería, y hoy están logrando este tipo de consensos, digamos, y habla también de los desafíos un poco del momento, ¿no? Porque en Mendoza también está pasando, con las asambleas ambientales hay represiones y no se logra reagrupar lo que en su momento fueron fuerzas transversales, porque fueron fuerzas transversales con eje en los pueblos originarios, también con los movimientos ambientalistas, y esa fuerza no logra hoy irradiar lo suficiente como para oponerse a este tipo de proyectos. Después no sé si me explayo un poco más sobre este tema, porque uno tiene también su opinión, pero yo creo que el gobierno de Nacho Torres es un gobierno que nació como rebelde, es una falsa rebeldía, y es hoy un gobierno que me cabe opinar porque me siento argentino, soy de Misiones, ahí como para presentarse antes de opinar de una provincia que uno no es, digamos, pero es a la vez, porque creo que somos una república federal, digamos. Después yo quiero que Argentina sea plurinacional, pero creo que eso, que Nacho Torres es un personaje, un hijo político de la necesidad de renutrir la política, pero es que se termina acomodando a eso, producto también de la crisis, ¿no? Ahí la hermana debe saber explicar mejor, de la crisis, lo que fue el gobierno peronista anterior, que fue un desastre, crisis docente todo el tiempo, crisis económica, hermano en la línea de pobreza, trabajador en la línea de pobreza, crisis sindical sistemáticamente, y bueno, viene con la renovación, ordena más o menos la cuestión docente, no quiero hablar por hablar, porque uno sigue las cuestiones así, de un poco de lejos, pero hay hermanos ahí, y hoy logran meter referéndum donde avalan proyectos que son absolutamente dañinos para cuestiones estructurales de la provincia, del ambiente, de la naturaleza, que afectan
a las comunidades, y logran eso, y todo el movimiento civil que fue transversal en la defensa de la cordillera, en este caso, entiendo, si me equivoco, corríjanme, no logra irradiar lo suficiente como para frenar esto. Y esa es un poco la situación en la que estamos en todos lados. Pero bueno, habrá que reagrupar fuerza y reconstruir esa transversalidad, esa irradiación, esa resistencia cívica, esa resistencia transversal, agrupando sectores con ejes en común. Se puede esperar mucho de la Corte Suprema, no se puede esperar nada, son 3 tipos añejos. 3 tipos añejos es peor que la Corte Adicta de Menem, esto. Esperar de los organismos internacionales, sí, pero no hay que esperar, hay que hacer. Hay que ir a la Corte Interamericana, hay que ir a la OIT, pero hay que ir. Y abrir las puertas que haya que abrir para ir. Y a la par construir la mayoría necesaria para, en la medida de lo posible, frenar. Lastimosamente, el domingo que pasó, la población, por miedo, creo yo, podemos charlarlo si quieren, creo que no es el tema del programa, pero por temor a que explote por el aire la pseudoestabilidad económica, acompañó esto, y hoy estamos en una situación difícil donde este gobierno tiene licencia para hacer justamente todo esto. Tal cual. Perdón, Julián, yo no te presenté, me gustaría que dijeras quién sos, de dónde sos, cuál es tu pueblo, que es importantísimo, y así le damos la palabra a Erika, que seguramente en función de tu intervención va a tener bastante que decir sobre lo que estamos tratando en este momento, la coyuntura hoy y las voces de nuestros pueblos originarios, ¿no? Bien, yo soy Julián Krieger, nací en Misiones, en Posadas. Soy sociólogo, actualmente desempeño el cargo de director de enlace institucional en el CEPAI, Consejo Provincial de Asuntos Indígenas de la provincia de Buenos Aires. Sería como la institucionalidad de política indígena en la provincia de Buenos Aires. Soy militante político. Mi abuela tengo charrúa porque después soy descendiente de vasco y de alemanes. Mi apellido es Krieger, inmigrante previo a la Primera Guerra Mundial por Brasil, por el lado de Porto Alegre, y mi abuela charrúa, de la zona de Canelones. Y bueno, nada, militante de la causa hace mucho tiempo, militamos mucho con Pablito Quíbal, un referente quechua, aymara, que militó mucho en Quilmes. De hecho, por eso Quilmes es el primer municipio plurinacional del país. Y con Cristina Uribe, una hermana guaraní, con familia exiliada de la dictadura de Stroessner del Paraguay, y que formó la comunidad Guarizata en Florencio Varela. Y después nada, en Misiones, obviamente, un territorio enviado guaraní. Eso. Bueno, andamos cerca, yo nací y crecí en Entre Ríos, así que tengo de todo un poquito también. Bien. Bueno, Erika, me gustaría que siguiéramos en función del aquí y ahora que trajo Julián, ¿no? De la realidad de lo que nos está pasando como pueblos y como todo ciudadanos, ¿no? Garantías Sí, y derechos. sí, por ahí, bueno, lo que se escucha, digamos, primero que hay gente que no tuvo la oportunidad de informarse debidamente respecto de este mecanismo, que eso también me parece que cuando hay desinformación, ahí es donde está el problema, me parece, ¿no? Porque quizás uno, bueno, tiene las herramientas técnicas y puede saber de qué se trata y el alcance y demás, pero bueno, haciendo un paralelismo o una comparación con lo que pasó con el plebiscito del no a la mina, bueno, eso fue completamente, digamos, conocido por todos, se sabía a qué se iba a votar, ¿no? En ese plebiscito.
hubo participación de toda la ciudadanía, de todos grupos. Entonces acá no. Acá la realidad es que se fijó la fecha para las elecciones de legisladores y bueno, apareció, ¿no?, el referéndum. Y mucha gente, inclusive cuando fue a votar, no tenía idea de qué se trataba. Entonces me parece que ahí es donde quizás es lo que molesta un poco, no tener la información necesaria. Como todo, ¿no? Incluso ahora en Nación también están en cualquier momento por proponer la reforma constitucional. No sé bien de qué temas, pero es algo que se viene. Bien. Bueno, está excelente este programa. La verdad que le dimos a llamar Pueblos Originarios, sus voces en esta coyuntura, y creo que se está desenvolviendo en esta dirección. Muy contentos y contentas y contentes acá en este programa que se llama Pensamiento Crítico y Memoria de Proyecto Cultural Maíz, Patria Soberana. Queremos que sigan charlando y contándonos a nosotros, no solo a nosotros, a nosotras, a nosotros, sino principalmente a la audiencia y a todos los hermanos y hermanas. Les pedimos que difundan estos programas que estamos realizando. Este ya creo que es el quinto programa que tiene que ver con temas de pueblos originarios, así que en esta organización estamos no solo involucrados, sino que acompañamos y sentimos que, así como explicó Julián, todos y todas somos argentinos, queremos a nuestra patria y queremos que todos estén bien. Todos necesitamos justicia social y necesitamos que cada comunidad siga viviendo bien y que tenga su territorio y que nadie se lo quite, ni quite sus costumbres, ni sean desplazados en ningún sentido, ni cultural, ni territorialmente, con su cosmovisión, que sigamos todos teniendo la oportunidad de ser seres humanos sintientes y pensantes. Así que les abrazamos y queremos que sigan comentando todo lo que crean necesario en cuanto a estos temas, ¿no? Porque a todos nos involucra y estamos a la escucha de sus voces. Bueno, no, yo cuento un poco qué estamos haciendo, pero bueno, o sea, a ver, no, la coyuntura un poco marca todo. Creo que una tarea también en estos tiempos es intentar, en la medida de lo posible, porque es difícil, no caer en el coyunturalismo y pensar en tareas de mediano a largo plazo es fundamental, porque eso a la larga es lo que perdura, lo que preserva, lo que queda, porque estamos en un momento donde, bueno, ya creo que nada, por ahí no hay que cansarse de repetir, pero las redes sociales, yo tengo una hija de 9 años, están metiendo propaganda política en los jueguitos electrónicos de los celulares, en Roblox, en YouTube. O sea, el bombardeo es total y la realidad es que también se está viviendo la debilidad de la institución Estado como organismo de control y ni hablar del organismo cívico de control. Entonces creo que algo sano es pensar en objetivos de mediano a largo plazo sin escaparle a los objetivos de corto plazo y la respuesta coyuntural. En ese marco, bueno, es un poco lo que me trae el programa, es contar que el sábado 8 de noviembre estamos construyendo y vamos a realizar el 6º encuentro plurinacional
es un nombre un poco largo, pero vale la pena, de naciones, pueblos e identidades indígenas, afrodescendientes, migrantes y de las diversidades LGTBU+ de Argentina. Es un espacio que nació en una serie de debates en Quilmes, con hermanos indígenas, si bien más bien de la urbanidad, pero con el debate un poco instalado, un poco con el reflejo de lo que fue la experiencia en Bolivia, de la Constitución Plurinacional y de esa hegemonía que se logró construir, que bueno, que hoy está en crisis también, ¿no? Pero que creemos que también como respuesta a esto de que en Argentina somos todos blanquitos o somos negros, los negros peronistas, y ahí no hay, o los negros nomás, y ahí no hay detalle, las negras también, ¿no? Ahí no hay detalle, y hay detalle. Hoy en día, bueno, se logró después de un montón de militancia, de organización y de lucha que se reconozca en el último censo que se hizo, que estaba proyectado para el 2020, 2022 se hizo, que se incluya la variable autorreconocimiento étnico, se dice en términos técnicos, nosotros le decimos variable autorreconocimiento así, y eso arrancó con un listado de 40 pueblos, y con la sistematización después de los resultados del censo da 60 pueblos originarios. En términos técnicos, porque en realidad lo que importa más que lo técnico son las correlaciones de fuerza. O sea, son naciones, pueblos, con sus organizaciones y sus comunidades peleando por su identidad y por su reconocimiento. 60 pueblos hoy, 45 reconocidos oficialmente, pero hoy son 60, más cerca de 45 lenguas. Y ahí me parece que es un debate importante a tener en cuenta y a instalar, que bueno, hay quienes lo pelean hace mucho tiempo. Creo que hay que generar una nueva generación de hermanos, de hermanas y de compañeros y compañeras que trabajen por eso y que militen por eso, porque las cosas se hacen, al fin y al cabo, digo, un plebiscito, una ley y demás son correlaciones de fuerza plasmadas en papel. Que la diversidad no es debilidad, que la diversidad es fortaleza, y ahí hay que romper un mito estratégico, que bueno, la hermana de Esquel lo vivirá en carne propia, porque yo tengo muchos compañeros y compañeras en la Patagonia, en el sur, y se vive todo el tiempo eso, y se vive la estigmatización de esta gente que hoy gobierna, que no hace más que saquear el país, porque Bullrich saqueó 3 veces el país, Sturzenegger saqueó 3 veces el país, y Caputo es la segunda vez que lo hace, y nos están metiendo en un lío que vamos a tardar, no vamos a tardar, yo creo, tengo la esperanza de que no vamos a tardar tanto en recuperarlo, pero nos meten en líos estructurales. ¿Pero a qué mito voy? Que la cuestión indígena en Argentina es separatista. Y la cuestión indígena en Argentina no es separatista. En todo caso, la pueden usar para el separatismo, pero vos hablas con cualquier hermano y no se quiere separar. De hecho, la hermana mapuche lo puede decir, o sea, no sé, yo con todos los compañeros, inclusive con los más radicalizados, no quieren construir un Estado. Porque hay una confusión conceptual, estructural, que no pueden entender que es distinto ser nación que ser Estado. Nación, después hay diferentes concepciones, ahora hay como revisiones de los conceptos y más, pero nación en concreto es lengua, territorio, emblema, y si querés sumémosle ahí cultura, es una nación. Pero España debería ser plurinacional, China es plurinacional, Canadá es plurinacional, Rusia es plurinacional, Suecia es plurinacional, Dinamarca es plurinacional. Le tienen tanto miedo a la diversidad porque lo que se construyó acá para construir este Estado
que está basado en el genocidio de los pueblos indígenas, es un Estado monocultural, y después se construyó un mito de que los inmigrantes hicieron grande la nación. Eso trae grandes debates, porque de hecho ahora, con este liberalismo absurdo que estamos viviendo, empiezan a resurgir, inclusive en fila de compañeras y compañeros, de que somos nuestra esencia argentina es la hispano-argentinidad, o sea, lo gaucho. Pero el gaucho viene de los indios también. No hay que hacer mucho más que escuchar Cafrune. No sé. Y cuesta un poco, pero va. Pero va porque hasta Francisco escribió 2 encíclicas reflexionando sobre eso. Y bueno, son tiempos difíciles, pero es cuestión de ser perseverante, no perderle pisada. Y bueno, en ese marco, porque bueno, ahí uno se va, el sábado 8 hacemos un encuentro, el 6º encuentro plurinacional en Moreno, y un poco trabajando estos temas. Y después temas concretos, ¿no?, que tienen que ver con revitalización de lengua madre, educación intercultural bilingüe, propiedad comunitaria, acceso a la tierra, el convenio 169 de la OIT, o sea, poner, como decía la hermana, en la medida de lo posible, porque las correlaciones de fuerza son adversas. La Corte Suprema, como decíamos, son 3 tipos: viejo, choto, obsecuente, comprado y demás. La Corte no es ningún... La función del Poder Judicial es el resguardo de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Hoy no cumple esa función. Bueno, si no cumple esa función, habrá que construir la correlación de fuerza para que la Corte Suprema cumpla esa función, ¿no? Eso. Sí, más que coyuntura, esto ya es una endemia para nosotros con la Corte. La venimos trayendo desde hace bastante tiempo y no podemos sacárnoslas de encima, como a bastante el Poder Judicial en sí, que más que Poder Judicial de un Estado independiente termina siendo una corporación de algunas empresas. Esto lo ven la hermana en sus tierras, lo vemos en las Misiones, lo vemos en Entre Ríos, lo vemos acá en Buenos Aires, o sea, todo el país está atravesado por las corporaciones que lamentablemente se permitieron entrar, y ni hablar de los pueblos que en provincias adhirieron a Mecorot para que les administre lo tan preciado y único bien más valioso que es el agua. Entonces, me parece que esto y ese plebiscito, futura ley de Chubut, me parece terrible. A mí me vuelve a traer otra vez a una coyuntura del no derecho. Y el no derecho, esto es para mí el avasallar y el proceso de esclavitud que más grande se ha tenido en nuestro país, más allá de los barcos negreros que entraron, más allá de todo el coloniaje, y ni decir lo que te referías recién, Julián, el genocidio de la campaña, que no fue el desierto, sino que fue justamente el extender alambrado sobre los territorios de nuestros pueblos hermanos originarios. Así que bueno, Erika, a ver cómo andamos entonces con esto y este proceso, ¿no? En esos lares que están prácticamente en continuo desalojo, en continua represión y demás. Sí, yo particularmente no te voy a poder dar mucho de ese dato porque sinceramente no estoy en este momento con esos temas, digamos, pero digamos, el eje creí que tenía que ver un poco con la cuestión más técnica, pero bueno, yo cerrando un poco con esto que veníamos hablando, a mí lo que me preocupa es esto de la falta de información, de que siempre ocurre, ¿no?, que se subestima a la gente en general. Yo no quiero circunscribir solo en lo que es pueblos originarios, digo en general.
y que lamentablemente a nivel nacional está habiendo un retroceso de derechos que, vuelvo a decir, quizás uno lo ve con otros grupos. ¿Se cortó el audio? Parece que se cortó el audio. Dijo que tenía baja señal la hermana Erika. Bueno, mientras se recompone la línea, quiero agradecer a la hermana Mariela Yanquinao, también de Chubut, quien está con nosotros, nosotras y nosotres, habitualmente, acompañando al grupo Cosmovisión Pueblos Originarios de la Vía Yala. Y bueno, estamos en permanente contacto para realizar reuniones y justamente lo que comenta Erika, que bueno, tiene problemas de conexión y se tuvo que retirar, apagó ya su señal, se apagó, así que bueno, le damos gracias igual a su intervención, teniendo en cuenta que también, bueno, todos en este momento estamos muy ocupadas y ocupadas haciendo muchas actividades, así que un placer haberla tenido en el programa. Y bueno, seguimos adelante nosotros aquí en este programa de pensamiento crítico y memoria, hoy con el tema pueblos originarios, sus voces en esta coyuntura. Nos vino muy bien la intervención de Erika. A mí me gustaría dar una humilde opinión al respecto, una posibilidad de por qué dio positivo este referéndum, y me parece que justamente lo que estaban charlando antes era el descreimiento y la desvalorización de las actuales autoridades que están en el Poder Judicial. Como no hacen lo que realmente tienen que hacer, obviamente se tiene ya un mal concepto de esas funciones. Es mi humilde opinión. Ahí Erika está pidiendo disculpas por privado, dice que se le cortó la señal, así que bueno, le mandamos un beso grande y un abrazo desde aquí, desde Buenos Aires. Adelante, Julián. Sí, yo creo que, a ver, no conozco particularmente la situación en detalle, escuché a la compañera que habló hace un rato. Yo creo que se opera mediáticamente y con instrumentos institucionales sobre una base de condiciones. Lo que yo sí sé es que Chubut viene de una crisis económica fenomenal y de una desidia de gestión estatal fenomenal. Entonces, en esas condiciones, y eso para mí de alguna manera es traspolable a lo nacional, es si la condición económica está un paupérrima, te venden la posibilidad de que vengan mineras, desarrollo, inversiones y demás, y eso levantaría un poco, genera expectativa sobre mayor bienestar económico y no tener que llevar a tu familia a otra provincia o que se vaya el marido o la señora a trabajar a otro lugar para hacer el mango. Eso es lo que genera una expectativa donde la miseria es tal que vos estás dispuesto a renunciar a bandera que tenías, y no, eso es. Después hay andamiaje institucional, obviamente, pero eso es. Y ahí está el error de no haber hecho la autocrítica suficiente de qué pasó, porque todo lo que hoy estamos o están en Fuerza Patria estuvieron durante el gobierno de Alberto. Y ahí falta una autocrítica, hacer un trabajo de autocrítica real, porque
los resultados del domingo es producto de la derrota de lo que pasó en la elección presidencial, en el balotaje. Todavía no, yo creo que todavía no se asimiló esa derrota, donde todos tienen responsabilidades. Y no alcanza con decir fue la culpa de tal, fue la culpa de tal, fue la culpa de tal. Y lo que sí es dañino, es decir, se perdió por el avance del feminismo, se perdió por el avance de la diversidad cultural, se perdió por el wokismo y se perdió por la economía, se perdió por la inflación. Es lo mismo que pasó con Alfonsín. El menemismo no se explica sin la hiperinflación de Alfonsín, porque la hiperinflación o la inflación genera tanta incertidumbre en la vida cotidiana de las personas que es igualable a la situación de guerra. Después de que vos pasás por eso y te estabilizas la economía, inclusive con recesión, con jubilados muriéndose de hambre, con enfermos terminales sin medicación, con desfinanciamiento de hospitales públicos, es tal la crisis que te genera, la incertidumbre, la inflación, que vos estás dispuesto a pagar cualquier costo con tal de que haya previsibilidad, inclusive el costo de ganar menos plata, aunque no esté inserto en el mercado y simplemente viva de una pensión, una jubilación, o sea discapacitado, o tenga un familiar discapacitado. Eso es lo que genera. Y eso es un golpe económico. Ahora, anda a aplicarle eso a la gente que lo padece y la gente que gana guita. Bueno, Y que todos estamos así, digamos. totalmente. Y hermano, yo creo que justamente es tan baja la autocrítica que no existiría, como vos dijiste, Menem es consecuencia de la inflación de Alfonsín. Nosotros tenemos que decir que Milei es producto de la baja de salarios sobre el bajo nivel de pobreza de Alberto y Massa. Tenemos que decirlo a los dos. Sí, claro. Lamentablemente, sin ese año y medio que hubo un cogobierno de Massa prácticamente presidenciando, porque Alberto prácticamente en esos año y medio último no hizo nada, lamentablemente hubo una transferencia de bienes y dinero a los empresarios a costa del salario y de trabajadores en programas que supuestamente iban a dar mayor inclusión en trabajo digno, que no los hubo, porque los empresarios no hicieron los aportes, no hicieron el refuerzo que tenían que hacer para esos compañeros trabajadores. Entonces me parece que es claro, si no aceptamos que la gran responsabilidad es de lo mal que se hizo y las consecuencias las pagamos hoy con estos nefastuosos personajes, lamentablemente la autocrítica no nos va a llevar por buen camino porque no va a existir. Sí, te doy toda la razón, pero creo que también el activismo, la militancia, tiene que hacer un ejercicio, tenemos que hacer un ejercicio, ¿no? Porque uno no es quien para decir, de mirar secuencia de más largo plazo. Bueno, vos recién hablabas de Mecorot, ¿no? O la compañera hablaba de Mecorot. Digo, de más largo plazo en el sentido de en la elección, ¿qué se polariza? Nosotros, el Fuerza Patria está diciendo para frenar a Milei. Y Milei, nos guste o no nos guste, está discutiendo un modelo de país. No nos gusta el modelo de país que está discutiendo. Pero nosotros estamos diciendo frenar y ellos están diciendo este modelo de país con estos aliados internacionales. Están diciendo algo a nivel nacional. Nosotros estamos discutiendo secciones electorales o concejales. No tenemos proyecto federal y no tampoco nos da vergüenza, parece, de proponer un proyecto nacional con determinada inserción regional, con determinada inserción mundial. Eso hay que decirlo, si no la gente no te cree. Es simple. Si vos lo único que decís es para defender, vos tenés que poder decir algo. Y tampoco se puede estar siempre a la defensiva. Esto no. Totalmente de acuerdo. De hecho fue lo que pasó el año y medio que hemos transcurrido.
no había Claro. números, no se podía, no esto, no lo otro, y eso lleva a un descreimiento mayor en dirigentes y pseudo representantes, de esto no cabe ninguna duda. Y cuando sobre todo no hay democratización, sino que viene vía dedo, manitori, y te ponen el candidato al cual te ves obligado a darle el voto. Sí, y eso implica un desafío, ahí un poco me parece interesante ahí la puerta que abrí, es que hay que hacer política. Que hacer política no es, porque hay toda una generación, creo, yo tengo 39, pero en mi época hacíamos política porque nos gustaba, y hacemos política porque nos gusta. Porque nos gusta, porque queremos cambiar las cosas, porque queremos que las cosas funcionen mejor. Y se trabajaba en cualquier lado de cualquier cosa. No sé, yo vendía CD, vendía música, trabajaba en una agencia quiniela y después militaba. Pero que es importante que la política, la militancia se condense en instituciones y se condense en posiciones institucionales. Es importante, pero no puede estar atado a eso, porque es autodestructivo. Por eso, por ejemplo, lo ambiental no se dice militante, se dice activista. Y el militante parece ser un burócrata hijo que de la milita obediencia de para vida. Conseguir un puesto en el Estado. Claro. Entonces se licuó la sustancia de la política, se vació la política de sentido. Porque vos militás para después para laburar. No, vos militás para cambiar las cosas. Y si vos sos activista para hacer que las cosas sean mejor, no sos activista para frenar cosas. Entonces yo creo que para mí el corte es falso, militancia y activismo, es la gente, las personas, los hombres, las mujeres, las diversidades, que quieren que las cosas sean distintas. Lo que hay que hacer, me parece, es sentarse a pensar propuestas, proponer y participar, pero proponer, lograr sintetizar cómo queremos que sea distinto. Si no nos gusta cómo es así, tenemos que poder juntarnos y ponernos de acuerdo y decir cómo queremos que sea. Porque si no, igual nada está pasando, nos llevan puestos. Nos llevan puestos y hacen un referéndum rápido, y un pueblo que antes se oponía a la mina, ahora por necesidad y por urgencia del gobierno local, ahora dice que sí. No es mágico. No es que no son la fuerza del cielo. No Julián, son la fuerza del cielo, nosotros son estamos operaciones de propaganda y correlaciones de fuerza. Perdón, vos dijiste que podías estar solo una hora, está genial lo que estás haciendo. No, ahora me se ve y puedo quedarme nada. Pero me encanta porque da para seguir el debate. No sé si te vas a poder quedar a la segunda hora, ¿no? Como vos venías diciendo que tenés la nena y demás. Y nos están diciendo que ya tenemos 2 minutos y mandaríamos una musiquita y la publicidad de intermedio. Bueno. Y bueno, te quedás, te mando el enlace de segundo bloque. Zulma, si hay invitados o invitadas para la próxima hora, que hablen ellos y sigan ustedes. Pero está muy bien que vos también estés, porque el compañero, hermano, es de Salta. Y hay una diversidad de cuestiones del pueblo de Aguita ahí, así que también, y es la coyuntura, o sea que va a estar al tema esto. Bueno, me quedo un ratito más y ahí después corto. Ok, gracias. Vamos a la música. Adelante, Dayana, con la música. Phun ke yanum ka amuni pe marke
Purukei anemka, purukei, purukei, purukei anemka, muñepiukereke. Lo que cantábamos, niñas y niños, decía, están creciendo las plantas. Ahora también en AM 1570. Radio Rebelde, AM 1570. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Un programa de análisis político con la agenda y la mirada de las y los trabajadores. Guillermo Varela, Rubén Fanesi, María Belloni, Marcelo Duhalde. Todos los miércoles de 13 a 17. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Algunos siguen creyendo en esto. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. O ahora, peor aún, en esto. ¡Amo! ¡Amo ser el topper dentro del Estado! ¡Soy el que destruye el Estado desde adentro! E incluso en esto otro. No somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele. No pueden, tuvieron que bajar la nota. Están perdiendo la batalla cultural los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Pero el odio, el fascismo, la mentira y la crueldad no pueden durar por mucho tiempo en nuestro país, porque la única verdad es la realidad. La excepción a la regla. Periodismo político sindical. Sábados, 14 horas, Radio Rebelde. Conducción, Pablo Yumato. Periodismo independiente de grupos y corporaciones. Periodismo comprometido con la gente. Ni temprano ni tarde. Un programa de Marcelo Duhalde. Martes de 18 a 19 en Radio Rebelde. Ni temprano ni tarde. La noche de las calabazas. Los sábados a la noche la escuchamos a ella. Miren que no puedo hablar mucho porque a las 12 me convierto en calabaza. A Cristina Fernández de Kirchner. Reviví sus ideas, sus mejores discursos en La noche de las calabazas. Así que no me hagan hablar mucho. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscas como Radio Rebelde OK y conectás con toda la programación. Ahora también en Instagram. Nace Rebelde Stream. La Rebelde ya no es solo una radio. Ahora es Rebelde Stream, el canal de streaming más compañero. Métete a nuestro YouTube, suscríbete y participa del canal más compañero. Marcando una línea de periodismo, siendo fieles a lo que pensamos. Rebelde Stream, un medio emblema. Rebelde Stream. Nodo La Familia, compras comunitarias, bolsones de verduras agroecológicos para comer barato y sano. Nodo La Familia, Avenida María 1375, Don Torcuato. Instagram, @nodo_laflia. Con Propiedades, con K, la inmobiliaria compañera. Instagram, @conpropiedades con K. Avenida San Martín 1802, esquina 3 Arroyos, Cava. 4581-0047. Mail info @conpropiedades.com.ar. Desde 1938, seguridad en sus operaciones inmobiliarias. Calchaquíes, de sudor
reyes fueron al desierto y la flor de amor sembraron. Mano de alfarera, que la tierra ruda pulió, y del muelle vino el vino a embriagarte tus dolores. De sudor vivió tu campo y fundido en el paisaje el diaguita indio eterno perduró en los guijarros su color bronce tierra. No se muere como el sol en la noche interminable que ha de morir algún día. Es la noche de los hombres que atormenta la belleza de la sabia americana. Es la noche de los hombres que atormenta la ¿Qué lo cortó? Hola, ¿cómo están? Estamos empezando el segundo bloque del día de hoy del programa Pensamiento Crítico y Memoria. El tema, pueblos originarios, sus voces en esta coyuntura. Quien les habla, Zulma Gómez, desde Buenos Aires, también acompañada con Nélida Soto, de Buenos Aires también. Ahora estamos recibiendo a Ulises Llanes, ¿bien?, que nos va a hablar desde Salta. Él es delegado de UPNDS. Me gustaría que mejor se presentara, así no digo mal ningún nombre, por favor. Así que adelante. Y también tenemos a Julián Kriegel, no sé si lo pronuncie bien, que también nos va a seguir acompañando un rato más. Así que adelante, hermano Ulises, preséntese, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches a ustedes, muy buenas noches a la audiencia. Mi nombre es Ulises Llanes. En primer lugar, soy autoridad de la comunidad de Aguita Calchaquí Las Pailas, que es una comunidad que se encuentra en el departamento de Cachi, en la provincia de Salta. Y a su vez soy delegado de la Unión de los Pueblos de la Nación de Aguita en Salta, que es una organización de la cual son parte varias comunidades del pueblo de Aguita acá en Salta. Después voy en un rol en la provincia que tiene que ver con un vocal por el pueblo de Aguita y vicepresidente del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta. Bueno, qué importante, hermano, que seas representante de un pueblo tan querido para nosotros, y algo habrás escuchado de la música, lo buscamos especialmente, y queremos que nos cuentes, justamente porque está Julián, que ya había comenzado a traer
lo que era la coyuntura y hacia dónde vamos como pueblos originarios y como ciudadanos de esta nueva nación argentina, porque nosotros somos preexistentes como originarios. Entonces, bueno, así que vamos, empecemos contigo para que utilicemos este tiempo maravilloso que nos da la radio. Sí, hoy el contexto y la coyuntura política a nivel nacional es una situación muy compleja en lo social, en lo económico, y todas las decisiones que se están tomando a nivel nacional afecta directamente a los territorios, ¿no? Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el retroceso enorme que hay en cuanto a la aplicación del derecho indígena en Argentina. Por ejemplo, se derogó a principio de año la ley 26.160, que es una ley que venía a evitar los desalojos y a avanzar con una parte de lo que dice la Constitución a nivel nacional, ¿no? Que tiene que ver con el reconocimiento por parte del Estado argentino a la posesión de los territorios comunitarios. Y en ese sentido, lo que hacemos es poder trabajar y abordar y fortalecer las organizaciones de base para que estén atentos ante alguna situación que tenga que ver con algún intento de desalojo y poder evitar esas situaciones, ¿no? Y en ese sentido, al ser nosotros como pueblo originario un sector o uno de los sectores más vulnerables, ¿no? Porque entendiendo que el Estado argentino se funda sobre nuestros territorios, la colonización hizo también que muchos hermanos pierdan sus territorios, y hoy estamos en ese proceso de sostener y resistir lo poco que nos queda de los territorios, ¿no? Entonces, y este contexto es un contexto donde se están vulnerando nuestros derechos, nos están desconociendo, y si uno le escucha al presidente, es un presidente justamente que va en contra de los derechos que tenemos como pueblo. Y en ese sentido no nos queda otra que fortalecer las bases, generar las articulaciones necesarias con otros sectores que nos permitan también visibilizar todos esos atropellos que ocurren en el territorio, ¿no? Porque claramente solo no vamos a poder detener este avance, ¿no? Entonces creo que la mayor forma de construir una sociedad mucho más justa, mucho más equitativa, tiene que ver con cómo afianzamos y cómo fortalecemos el diálogo intercultural, ¿no? No solo entre nosotros como pueblo, ¿no? Porque entendiendo que Salta es una provincia multicultural, donde hay 14 pueblos, naciones originarias, y somos muy diversos, ¿no? Y en Argentina lo mismo, en Argentina somos más de 38 pueblos, naciones originarias, y la gran mayoría de cada una con sus idiomas. Entonces, y en memoria a nuestros mayores, a nuestros ancestros, hoy nos toca a nosotros, ¿no? Esa continuidad de poder abordar y defender el territorio y acompañar a los hermanos que por ahí todavía no entienden cómo funciona el sistema occidental con el que se funda Argentina, ¿no? Porque Argentina hoy por hoy se sigue manifestando como un estado monocultural y no está avanzando en cuanto a que se reconozca un estado pluricultural, plurinacional. Somos naciones preexistentes a los estados, y a las provincias, ¿no? Porque en un contexto también las provincias dicen que son preexistentes al Estado argentino, pero nosotros estamos diciendo que somos preexistentes al Estado argentino, a las provincias, y somos preexistentes a los límites que trazaron los estados, ¿no? Porque como pueblos de Aguita no solo estamos en Salta, ¿no? Estamos en Tucumán, en Catamarca, La Rioja, noreste de Santiago del Estero, estamos al otro lado de la cordillera de Chile. Entonces,
Y lo que hizo la colonización y es justamente avanzar y atropellar sobre los procesos o la organización política y social que teníamos como pueblo. Y hoy justamente lo que hacen estos gobiernos hoy en día rompen con los procesos de fortalecimiento y los procesos reorganizativos que llevamos como pueblos naciones originarios. Y en ese contexto hoy lo que hacemos, como decía hace rato, es trabajar en las comunidades de base, seguir fortaleciendo, seguir promoviendo el derecho indígena y poder hacer que los jóvenes también puedan tener ese proceso y que también se formen para dar el debate en lo político, ¿no? Porque hoy todavía a la sociedad no indígena y a la gran mayoría de los que nos gobiernan, a veces les cuesta debatir en lo político con nosotros, ¿no? O piensan que no estamos a la altura de las circunstancias para debatir políticamente. Y nosotros hoy le estamos diciendo que no. Creo que muchos hermanos nos fuimos formando, ya sea a través de un trayecto académico, sino también en la militancia, en la lucha, que es el camino donde más se aprende, ¿no? Porque lo que muchas veces observamos es que también si uno hace un trayecto académico en las universidades, lo que está haciendo o lo que hacían las universidades es hacer que el hermano que llega a profesionalizarse y a tener un título académico pase al otro lado y deje de verse como uno mismo, ¿no? Entonces, justamente ayer estuvimos en un conversatorio en la universidad con estudiantes de la carrera de Ciencia de la Comunicación, donde justamente le decíamos estas cuestiones de la responsabilidad que tienen los comunicadores en cuanto a el trato comunicacional hacia las luchas y las resistencias de los pueblos originarios. Porque los medios hegemónicos lo plantean de una manera muy peyorativa, muy xenófoba, racista, y nos tratan como usurpadores en nuestros propios territorios. Entonces, y eso hoy justamente es el contexto en el cual vivimos, y es necesario estas articulaciones, ¿no? Con otras organizaciones que tienen el mismo camino. A lo mejor no es el mismo camino que tenemos como organizaciones de pueblo originario, pero sí necesitamos esos acompañamientos y esas alianzas estratégicas para poder construir una sociedad mucho más justa y equitativa, ¿no? Tal cual, la verdad que justamente este tema estaba trayéndolo Julián en el bloque anterior, hablando acerca de la comunicación que predomina y está justamente relacionado con lo que estás diciendo y lo que todas y todos estamos viviendo cotidianamente, este avasallamiento comunicacional en cuanto a los medios hegemónicos de comunicación. Así que está bueno tener estos espacios como este programa, que es un pequeño granito de arena en tremenda magnitud de comunicación en general, para poder difundir, sumado a otros tantos espacios comunicacionales que solemos tener en este ámbito. Así que, Julián, si querés agregar algo a lo que comentó el hermano Ulises, adelante, y apagamos el micrófono cuando no hablamos, así no... Meta. ¿Cómo está, Ulises? Un gusto. Un gusto, Julián. Un gustazo, che. No, de acuerdo con lo que dice Ulises, ¿no? Y pensando un poco lo estrictamente indígena y la política indígena en la Argentina. Argentina fue vanguardia en términos de derecho indígena. En eso no hay que esquivarle el bulto. Pero
tenemos un problema estructural, que es que nos consideramos hijos de los barcos, lo dijo abiertamente el último presidente, el anteúltimo presidente, ¿no? Pero fuimos vanguardia, adherimos al convenio 169 de la OIT, los hermanos pelearon y están los derechos consagrados en la Constitución del 94, el INAI fue de las primeras instituciones indígenas que se crearon. Ahora, ahí lo que hay que analizar también y ver, no analizar porque análisis intelectual ya no sirve, es análisis para hacer. La institucionalidad indígena fue primero el INAI, el hermano Ulises seguramente tiene mucho más trayectoria que yo como para contar, fue el indio como pobre. Entonces el INAI estaba en desarrollo social, porque había que alimentar. Después el INAI en derechos humanos, porque bueno, por lo menos avanzamos y el indio es humano. Entonces lo tratamos como humano. Entonces vos vas, reuniones, asambleas, encuentros, y lo que tiene que pasar, igual está lo que uno quiere y lo que se puede, ¿no? Lo posible y lo utópico, o no utópico, porque creo que es una cuestión de correlación de fuerza, es una cuestión de organizarse, y de construir lo que haya que construir, pero lo que corresponde es que sea un ministerio, que lo dicen todos los hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque existen. El hermano decía 40 pueblos. Hace un rato charlábamos antes, el INDEC está en el censo. Existen los pueblos originarios en Argentina, no hay forma de no discutir eso. Salta la provincia que más pueblo tiene. Bueno, el hermano dijo 14, yo siempre tuve en la cabeza que hay 16. O sea, Salta tiene que ser plurinacional, pero Salta tiene una tradición tan conservadora que los gauchos de Güemes borran los pañuelos de la madre. A ese nivel de contradicciones llegamos. Y vos te vas para el norte de Salta y hay hermano Huichi tirado en la plaza en Tartagal y parece subhumano, como me pasaba a mí en Misión en los 90. Estaban los ambiat tirados en la plaza y parece que no es humano. Esas son las cosas que tenemos, si queremos ser un país más o menos serio, hay que preguntarse, por de mínima preguntarse, y si no hay que hacer, y hacer valer los derechos. Pero digo, eso en términos de institucionalidad de la política indígena argentina. Fuimos vanguardia, somos vanguardia, hoy el retroceso es total. Bueno, el hermano es de la Unión Diaguita, ¿no? ¿Cómo es? La sigla. UPNDS. El INAI. El INAI es fundamental. Era fundamental. Más si ustedes tienen el IPIS en Salta, ¿no? La institucionalidad indígena en las provincias. Hoy la línea del gobierno nacional es la misma línea de Menem. Vamos a descentralizar todo. Con lo único que se quedan es con la consulta libre previa informada. ¿Para qué? Para garantizarle el consenso a las grandes inversiones que vienen a través del RIGI. Con lo único que se quedan. El INAI no entrega más personería jurídica, no hace más relevamientos territoriales y va, porque son modernos, porque son lúmpenes, porque están destruyendo el Estado Nacional, son lúmpenes, pero lo venden como moderno. No, vamos a fortalecer la institucionalidad indígena en las provincias, pero después la coparticipación federal no la reparten. O la reparten discrecionalmente, con los diputados y senadores que le levantan la mano. ¿Ustedes creen que el Abruj es el presidente del INAI? Habla con el Ministerio del Interior francos para que le ponga plata a Salta, para que en la política de descentralización de la política indígena haya más plata para el IPIS. Eso no existe. Yo estuve en el Consejo Federal de Política Indígena, el último, y entregaron un kit de agua entregado por la Agencia de Desarrollo del Estado de Israel para una comunidad en Tucumán. No le interesa un carajo la política indígena.
no le interesa un carajo, porque si te interesara, y está bien, hasta le podemos creer, ponele que le creemos. Vamos a desarmar el elefante burocrático de la nación y vamos a hacer eficiente en el IFPRI. El hermano que hable del IFPRI, me alegro un montón si tienen la vicepresidenta del IFPRI. Es fundamental fortalecer la institucionalidad indígena en la provincia, clave, sobre todo en un contexto donde la institucionalidad indígena nacional se cae a pedazos y lo único que hacen es hacer bien las elecciones y pagar a término a los CPI. Es lo único que hacen, porque todo lo demás es entrega y retroceso, y te lo venden como moderno que está en el Ministerio del Interior. Después hay que hacer la autocrítica de lo que hicieron los nuestros gestionando la política indígena, no dejando a los indígenas gobernar y autogobernarse, porque es como que en el Ministerio de las Mujeres haya nombres. Sí. Bueno, No, a eso justamente quería llegar, Julián, ¿no? El hermano es de Cachi. Cachi, ¿qué es lo que reivindica? El Museo Antropológico, donde están los hermanos en las urnas y nada más. Y bueno, el tema es que me parece que es mucho más que eso, ¿no? Hay un micrófono. Perdón, Ulises, ¿puedes cerrar? Ahí está, genial, porque yo sentía acá el y no era justamente ulular del viento en la montaña. Pensando en esto, ¿no? Que yo que conocí Cachi, hermoso todo, pero lo que se promociona que es el Museo Antropológico, donde vas y te encontrás con los restos de hermanas que fueron sacados de sus tierras, de su lugar sagrado, justamente de pasar al tránsito, y decís, bueno, esto es lo que realmente se reivindica de los pueblos originarios. Y por otro lado, como dijo Julián recién, que Mekorot, una empresa nacional israelí que ha dejado a Palestina seca, sin agua, sin nada, sea quien va a regular nuestros afluentes y nuestras napas, para solo dar lugar a ¿qué? A las mineras, y que no les importa ni al gobierno nacional que los trajo, lamentablemente, como dice Julián, los nuestros, porque fueron a buscarla a Mekorot, ¿sí? Con gobernadores cómplices de esto, y entregaron total y absolutamente lo que debe ser defensa primordial de soberanía, que son las aguas. Entonces, bueno, esto me parece a mí cualitativo, y como pueblo originario la defensa del agua es elemental, esencial, es vida. El agua es vida, como lo es la Pacha, como es la Mapu, como el nombre que le demos a nuestra más amadas cosmovisión, ¿no? Sí, tal cual. Por eso es importante en lo político hacer esa autocrítica, ¿no? Nosotros en su momento, cuando le decíamos a los compañeros, ¿no? De decir, bueno, hagamos una autocrítica de todas las macanas que se han ido mandando durante las gestiones de gobierno, pero siempre nos salía, no es el momento. No es el momento. Y eso hace que también, digamos, uno empiece a desconfiar de los compañeros, y que nos pasó en un momento antes del gobierno del macrismo, y nos pasó en el gobierno de Alberto, que el eslogan fue vamos a volver mejores, no volvimos nada mejores, y cuando en momentos donde sí había condiciones para profundizar y avanzar en cuanto a la aplicación del derecho indígena en Argentina, no se hizo. Entonces, es eso que generalmente le reclamamos a los compañeros que por ahí estaban en esos espacios de gestión, y que eran espacios de gestión importantes donde había tomas de decisiones, eran decisiones políticas y no lo tomaron. Por eso es que también hoy cuando decimos, bueno, hagamos una autocrítica con respecto de por qué hoy nos gobierna un personaje como Milei. Tampoco aceptan dar el debate y profundizar el por qué. Entonces, en ese sentido, creo que
se debe ir construyendo también espacios donde sí podamos debatir, donde sí podamos avanzar en ese debate con compañeros que realmente les preocupa la situación y no les preocupe únicamente mantener ese poder político y ver cómo la rosqueamos ahí arriba y después la jugamos en contra de los intereses del pueblo, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que debemos dar ese debate. Argentina avanzó en un montón de cuestiones legales con respecto al derecho indígena, pero lo que está faltando es cómo se operativiza ese marco legal en Argentina. O sea, hace como un mes atrás vino el INAI a firmar unos convenios con los municipios de Salta. ¿Y cuál era el fin? El fin es justamente para que los municipios le autoricen la ruta bioceánica. Entonces van a pasar por alto la representatividad indígena o la institución indígena dentro de la provincia, que es el IPE con respecto a la consulta libre previa informada y ese nexo que tiene que hacer el instituto con las bases territoriales. Pero ¿qué pasa en Salta? En Salta nos crearon un organismo también paralelo, como es la Secretaría de Asuntos Indígenas, y que es el que maneja todos los fondos para llevar adelante la política indígena en Salta. Y la verdad es que nosotros como institución, como IPI, los recursos de acuerdo a lo que demanda la ley es muy poco, digamos. O sea, a ver, en su momento el IPI funcionaba con el 3% de las regalías petrolíferas, que en su momento era un montón de guita, un montón de plata. Hoy esas regalías petrolíferas no llegan a cubrir ni el 45% de los gastos que demanda del funcionamiento del instituto. Entonces todo el resto pasa por desarrollo social y para poder cumplimentar con el presupuesto que se necesita para que lleve adelante su trabajo el instituto, viene por desarrollo social. Cuando nosotros vemos pasar por nuestras narices toda la extracción de nuestros recursos naturales desde las zonas andinas, ¿no?, que tiene que ver con las mineras. Y hoy alguien mencionó lo del RIGI. ¿Y cuál es el acuerdo entre SAEN y Milei? Justamente es eso, digamos, cómo saquear nuestros recursos, cómo entregar a Estados Unidos los recursos naturales nuestros, y nosotros vamos a seguir viviendo y sumidos en la pobreza. Entonces, y es lo que charlamos con los hermanos, si nosotros no avanzamos, no profundizamos el debate político y no hacemos fuerza, no unificamos, va a ser difícil torcerle el brazo a esta gente porque están enquistadas en el poder, son los mismos que desde la fundación del Estado nos están gobernando. Alguien mencionaba de los gauchos borrando el pañuelo de las madres. Claramente la oligarquía se adueñó también de un símbolo que justamente sale de las entrañas del pueblo diaguita, que tiene que ver con el poncho. Entonces, y cuando nosotros vemos acá que el presidente del gaucho de Güemes es un oligarca de los araos, que son quienes traicionaron a Güemes, uno y charla con los hermanos que justamente conservan la tradición del gauchaje, ¿no? Si uno le dice, ¿cómo ustedes pueden estar acompañando a semejantes tipos oligarcas y es su presidente? Y ahí entra en contradicción y dice, sí, pero bueno, no sabemos. Y eso tiene que ver también con el sistema educativo occidental, monocultural, que está implantado en los territorios, y que justamente nos dijeron que nosotros hemos desaparecido, nos exterminaron, y nos enseñaron eso en la escuela. Y hoy lo que estamos haciendo es poder revertir esa situación. Pero va a llevar un tiempo, no es un día para otro. O sea, porque también hay una realidad, digamos, la tecnología ha avanzado tanto que nuestros jóvenes
están pegados a la mano al celular, justamente accediendo a las redes sociales que me la juego a que el 60 al 70% de lo que circula en las redes sociales son fake news, digamos, y que no ahondan en la realidad. Entonces ese es también un problema que hay que avanzar y que hay que resolverlo. Y son los jóvenes que hoy también acompañan y dan el voto a este gobierno que le está haciendo desastre a los padres de esos jóvenes, ¿no? Porque si uno va y le consulta, todos estos jóvenes viven con los padres. Entonces no tienen una responsabilidad más allá de ellos mismos. Entonces, y eso es lo que hay que trabajarlo, hay que abordarlo. Acá en Salta a mí me toca estar en un barrio también en las orillas, y uno ve eso también, y uno trata de abordarlo, profundizarlo. Pero hay compañeros que en su momento venían únicamente para poder, porque estaban en un espacio de gestión, pero no profundizaron esta cuestión en la cuestión más social, en la cuestión ética, y ver cómo fortalecemos a esos pibes para que puedan tener una decisión también en lo político y en lo más correctamente posible, acertada en cuanto a qué tipo de gobiernos necesitamos en Argentina, ¿no? Muy importante lo que acabas de comentar, principalmente me parece con respecto a la juventud, y la verdad que está todo por hacer, ¿no es cierto? Desde la parte educativa, desde la familia, desde las organizaciones sociales, este trabajo que han hecho en las cabezas de nuestros jóvenes, la verdad que es bastante preocupante, pero creo que se tienen las herramientas para poder revertir, y necesitamos revertirlo porque no vamos a permitir que estropeen el futuro de los nuestros, de las nuestras, de los nuestros. Ni culturalmente, ni humanamente, porque a lo que está llevando este tipo de gobierno es a deshumanizar, no solo que quieren borrar toda lo bueno que somos, o sea, todos tenemos defectos, pero sí tenemos muchísimas cosas buenas, culturalmente y como seres humanos que somos, lo quieren desarmar. Cuanto más deshumanizados estemos, cuanto menos empatía tengamos con el que sufre, cuanto menos hablemos con nuestros hijos, hijas y demás familiares o amigos y amigas de la memoria, la memoria bien, es decir, la memoria rescatando, como comentaste, de nuestros ancestros y lo que realmente pasó históricamente en nuestra patria, no lo que nos cuentan hace muchos años, que no se modifican esas currículas, sino lo que realmente pasó. Eso es lo importante también de rescatar, porque en base a esa historia, a esa memoria que hay que volver, podemos construir. Yo voy a decir una frase que todo el mundo dice, y bueno, no estoy inventando nada, sino que cuando no se recuerda lo que pasó, se vuelve a repetir, y bueno, evidentemente ese dicho, que lo dije mal, pero bueno, ustedes ya saben a qué me refiero, es así, porque si no tenemos bien sabida la historia, no tenemos memoria de lo que pasó hasta no hace mucho tiempo, no hacemos todo el esfuerzo para en esa memoria decir, bueno, a ver, además pasaron estas y estas cosas, y además nosotros nos equivocamos en esto y esto, bueno, a ver, no lo volvamos a repetir porque hace mal a todos, o por lo menos a la gran mayoría. Entonces, esto me parece rescatar, volver
a la charla, al contacto directo, a las reuniones, a todo esto que obviamente sé que ustedes lo hacen, pero bueno, incentivar a otros y otras y otras que lo hagan también, reforzar lo que es la comunidad, reforzar los vínculos, porque esto de estar con el celular es muy individualista. No podemos controlar qué es todo, como vos decís, todo el bagaje de cosas que están ahí dando vuelta en esas plataformas, ¿no es cierto? Que la mayoría obviamente son deformantes, no son cuestiones que sirvan a una construcción. Así que bueno, esto continúen porque es mi humilde opinión como mamá también. No, yo simplemente algunas reflexiones, creo que estamos a las 11, quizás se cierra, pero hay cosas que perduran y que a las cuales hay que aferrarse, por eso un poco en el bloque anterior decía, tratemos de hacer el esfuerzo, aunque cueste, de pensar en tiempos más largos, porque nos llevan a pensar en ahora, y aprietan la economía ahora. Entonces, ahora hay que votar a este porque si no se explota todo. Y yo creo que es eso, más errores, más un montón de cosas, pero fundamentalmente eso, el ahora, hizo que gane otra vez y tengan licencia para en 2 años hacer un desastre. Yo pienso en cosas estructurales. La bandera argentina, el emblema nacional, tiene el sol inca, porque Belgrano pensaba en ese sentido. La Hueñulfe es la estrella federal. La Hueñulfe es la bandera de guerra del Estraru, el que corrió a los españoles allá del otro lado de la cordillera, y por eso la logia que liberó, en la cual se articuló la independencia de la Argentina, se llamaba Logia Lautaro, en honor al Estraru. Perón era hijo de Tehuelche, San Martín era hijo de Guaraní, de Rosa Guarú, Sandro era hijo de Selknam, el Diego, que hoy cumpleaños, era hijo de Guaraní. O sea, hay una verdad histórica que es, de alguna manera, muy difícil, por no decir imposible, de aplacar. Pero bueno, hay que fortalecerla, hay que organizarla, hay que formarla, hay que construir alternativas. Tenemos que salir de la queja y hay que salir a proponer, como decía Ulises. Hay que formar a las nuevas generaciones. Yo, en lo personal, no le tengo miedo a lo digital. Yo a los 14 años andaba grabando música, bajando discos y grabando música, no sé. Y por eso, sí, por ahí te escuchás más rock and roll en vez de escuchar menos folclore, pero después escuchás folclore y te llega, y después te enseñan un instrumento y después te da una peña y volvés. O sea, es algo que no le tengo miedo a la diversidad. De hecho, el desafío es, para mí hoy, el debate interno. Para mí el debate interno que nos tenemos que dar es que el nacionalismo, que va a fortalecerse y va a resurgir como anticuerpo a esta entrega total, que el nacionalismo incluya, no es que incluya, a la par, tiene que ser un nacionalismo indígena originario. Yo le llamo, si querés, justicialismo plurinacional. Sí, Porque la importancia al peronismo le cuesta la cuestión indígena. Sí. De hecho, los radicales siempre fueron más permeables a lo indígena desde la lástima. Hay que darle de comer a los indios, hay que a pobres los indios. Es cierto, porque desde 1946 que los pueblos originarios de todo el norte viene recibiendo cachetazos desde el peronismo, el primer Malón de la Paz, lo que fue el avance de la gendarmería en el Chaco,
Bueno, eso es cierto. Nunca se le dio respuesta porque no hubo interés. El que se los haya tenido secuestrados en un hotel durante tanto rato allí, bueno, me parece para luego meterlos en un tren que iban prisioneros para volver, el primer malón como pasó, bueno, creo que hay cosas que realmente nosotros tenemos que replantear si realmente el peronismo debe ser parte de los pueblos originarios o los pueblos originarios tienen que construir su propia identidad política, con concepción y cosmovisión propia, porque estar esperando que dirigentes como hoy están siguen con el dedo dando órdenes, quién sí, quién no, y además de eso no hay democratización, no hay forma de que participemos como base dentro de esto. Mi pregunta es, los pueblos originarios que manejan como esencia la asamblea, ¿sí? El encuentro asambleario, dentro del peronismo no tienen razón porque no existe un lugar democratizante ni democratizado para poder dar las voces ni decir nosotros pertenecemos a esta o no. Yo, como vuelvo a insistir, activista de derechos humanos, si se quiere militante, ideológicamente hablando, bueno, siento que nos imponen el dedo y nos mandan a defender a los indefendibles. Y no tenemos la representación que debiéramos tener con nuestros hermanos y hermanos. Entonces me parece ahí Zulma. No, ahí... acá está Meli ahora. A ver, Zulma, ¿qué perdón, hizo? perdón. ¿Qué No, hizo hay Zulma? una serie de cosas. Nada. A ver. Para algo, porque, a ver, no sé, no quiero usar conceptos también porque por ahí se malinterpreta, pero yo creo que en Argentina tenemos un gran poder, si querés, destituyente. Y de lo que se trata de construir el poder constituyente. Entonces, está bien con la concepción asamblearia, de traún, de encuentro y demás, pero en algún momento tenés que tener vocación de poder. De poder y de mandar. Y cuando el poder es, obviamente, que creo que todo lo que estamos acá es mandar obedeciendo, pero el poder, cuando se ejerce, es vertical también. Entonces, yendo a lo más político, yo creo que una disputa es que el movimiento, para mí, plurinacional justicialista, la nominación es Movimiento Nacional Justicialista, tome la cuestión indígena originaria y tome la bandera de la plurinacionalidad y sacarle el fantasma de lo plurinacional, que lo plurinacional no es secesionista, que nadie quiere correr las fronteras, si bien obviamente sabemos, como dijo Ulises, y todos sabemos que las fronteras son reforzar la soberanía, justamente. Son históricas. Después, bienvenido sea si hay condiciones para construir partidos indígenas originarios. Pero la experiencia histórica y demás. Ahora, a ver, hay que trabajar. El primer censo en el que se trabaja el autorreconocimiento es el del 2022. Dio el 3%. El 3%. Ojalá más hermanos, como decía Ulises, que trabajan son los jóvenes que tengan ganas de autorreconocerse. Ahí, pues, nosotros sabemos que hay mayoría. El tema es que es una mayoría colonizada. A mí en la escuela me enseñaron con el capelú y el santillana, y el indio no había más. A mí me ponían un mapa y me decían ¿a dónde había? No me decían a dónde hay. Y yo estaba en Misiones y estaba lleno de enviá. Hay un montón de comunidades enviá. Pero a mí mi profesor de historia me decía a dónde había, no me decía a dónde hay. Bueno, esa es una tarea para hacer. Políticamente. Sí, bienvenida a las representaciones políticas, organizaciones indígenas, partidos indígenas sí hay, pero si queremos ser alternativa relativamente, bueno, por ahí están los tiempos, ¿no? Esto que charlábamos. Tiempos largos, tiempos cortos. En tiempo largo, sí, fortalecer la organización indígena, fortalecer las redes comunitarias. En tiempos cortos tenemos que hacer que el peronismo entienda la cuestión indígena.
Y no es tan difícil. Hay un montón de ignorancia, porque todos somos ignorantes en algo. Pero no es tan difícil entender hoy. Hay 40 o más pueblos originarios. Se hablan 30 o más lenguas indígenas. Y eso es fortaleza, eso no es debilidad. Eso es fortaleza. Y después el movimiento indígena y los cuadros indígenas y demás tienen que poder también tomar como propia la bandera de la soberanía nacional y de que las empresas públicas no hay que venderlas, porque eso genera bienestar económico. No está bueno que vendan YPF, no está bien que vendan nucleoeléctrica, no está bien que rematen lo poco que queda de los terrenos del Ejército Nacional, porque no se lo van a dar a los hermanos para que cultiven la tierra o para tierras aptas y suficientes. Se lo van a dar a multinacionales. No le van a dar la cordillera a los Huarpes en Mendoza. Le van a dar una mina de potasio a un fondo buitre, a BlackRock. Ahí no hay que confundirse. Sí, son cosas que están ahí abiertas y hay que debatir. Pero bueno, es... Sí, no hay que tenerle miedo al debate, digamos, en ese sentido, porque a veces nosotros lo que notamos siempre es que los compañeros, a ver, tienen miedo a profundizar ese debate porque creen que le vamos a disputar espacio, ¿no? Por supuesto que esto es una cuestión de disputa de espacio, digamos. A ver, pero sepamos también que en esa disputa, ¿qué vamos a disputar también, digamos? Porque si no, es como que entre compañeros nos peleamos por esos espacios, pero después descuidamos un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la construcción política, como decía vos, a corto, mediano y a largo plazo, digamos. Y en ese sentido creo que nosotros siempre le recalcamos, no hay que tenerle miedo al debate. O sea, nosotros como pueblo originario tenemos nuestra impronta y como pueblo diaguita aún más tenemos nuestra impronta. Y nosotros siempre decimos, a ver, nosotros el pueblo diaguita fue la primera confederación que se formó para repeler al colonialismo. Tuvimos 3 guerras en el medio, 100 años de guerra con la colonia, 100 años de guerra con el incanato. Entonces tenemos una historia de lucha, tenemos una historia de resistencia en los territorios. Y eso muchas veces cuando nos lo planteamos a veces a los compas es como que, no, esto vienen a querer sacarme mi espacio, mi lugar, ¿visto? Y cuando nosotros decimos, no, queremos construir algo que sea mucho más fuerte, que tenga base sólida, y que no demos lugar luego a que lleguen personajes como Milei. O sea, porque también eso es, cuando decimos, eso es la autocrítica que hay que hacer. ¿Por qué llegó este personaje? Entonces, y muchas veces también fue del espacio nacional y popular quien permitió que llegue en ese sentido, digamos. O sea, hay muchas cuestiones para trabajar, para abordarla. Es necesario dar estos debates profundos. Y nosotros creo que nos estamos preparando para eso, ¿no? Para dar esos debates, no esquivarlo, debatirlo de la misma manera, a la altura que requiere la circunstancia, no lo esquivamos tampoco, y eso a veces parece que un diaguita, un guaraní, un wichí, un coya, un mapuche, le discuta de igual a igual al blanco que tiene una visión más occidentalista, no les gusta que el indio, como lo llaman ellos, te venga a hablar de política y te venga a decir, tenga un posicionamiento con respecto a lo que necesitamos construir como Estado argentino, ¿no? Yo creo que esos espacios hay que tenerlos, Es decir, si alguien se siente invadido, entre comillas, y bueno, tiene que acomodarse a la situación, o sea, existen, ahí estamos, y hay que ser conscientes de que las cuestiones son diferentes
y que los pueblos tienen derechos todos, todas y todos a opinar, a ser, estar en los lugares de poder, en los lugares de decisión, y no simplemente estar en lugares de, de aportar voto o aportar alguna opinión, pero sin estar en los lugares de decisión. Yo creo que somos muchos y muchas que entendemos y acompañamos a todos aquellos y aquellas que sí realmente quieren hacer cosas para el bien común. Y hay muchos justamente dentro de lo que son los pueblos originarios. Haciendo esta pequeña intervención de mi parte, les voy a dar, si me permite Ulises, la palabra a Julián para que vuelva a pasar su, como dicen, anuncio parroquial. Y bueno, ahí le damos el lugar. Bueno, nada, cortito, porque gracias por el espacio. Sigan construyendo, a disposición ahí para seguir empujando. Bueno, el sábado 8 de noviembre vamos a hacer el 6º encuentro plurinacional en Moreno. Moreno es un municipio plurinacional de la provincia de Buenos Aires. O sea, reconoce la preexistencia de los pueblos. Estamos hablando de urbanidad, igual, ¿no? En Buenos Aires tiene 120 comunidades indígenas en la provincia de Buenos Aires. No es joven. Más urbana, periurbana, quedan comunidades, si se puede decir, rurales, sobre todo mapuche, en la zona de Los Toldos, Tres Arroyos, Lincoln, o sea, toda la zona de La Pampa. Después hay mucha migración interna y migración de otros países que forman sus comunidades urbanas, inclusive cosa que es un debate también, dices ahora, comunidades interculturales, donde hay espacios comunitarios donde conviven en la urbanidad o en la periurbanidad miembros e integrantes de diferentes naciones. Y bueno, este encuentro es el 6º año que lo hacemos. Se hacen mesas de trabajo donde se trabajan cuestiones para nosotros estratégicas y para los hermanos y hermanas estratégicas, como acceso a la tierra, propiedad comunitaria, tierra apta y suficiente, revitalización de lengua madre, educación intercultural bilingüe, comunicación con identidad, pueblo originario de la Guerra de Malvinas, genocidio indígena. Van a estar por lo menos las 3-4 experiencias más grandes de lo que es genocidio indígena en la Argentina, que son el genocidio del pueblo Com y el juicio de Napalpí, la masacre de Rincón Bomba hacia el pueblo Pilagá, el pueblo mapuche, que con sus 3 grandes organizaciones está planteando el juicio del Estado argentino por el genocidio mapuche. Ahí hay que hacer todo un trabajo serio de lo que fue el campo de concentración de Balcheta. Y la masacre de San José. Y bueno, está el juicio histórico que terminó en la Corte Interamericana, bueno, lástima que la compañía no está, de los hermanos Huiche a través de la Cajonata. Que es un juicio histórico de reparación, no es un juicio de genocidio, de reparación, de recuperación de tierra y demás, que eso está vigente y el Estado argentino está obligado a cumplir. Bueno, y así una serie de temáticas más: mujeres, género y diversidad, organización migrante, afroargentinidad. Y bueno, eso, nos encontramos ahí, la idea se debate, se construye en la mesa de trabajo, se trata de construir síntesis, se queda trabajando en red, los compañeros y compañeras se conocen, después siguen laburando, y ahí la idea es construir síntesis y propuestas, escribir un documento, ponerlo en común y después un evento artístico-cultural, y en el medio se mete línea, se leen las conclusiones y se lee el documento. Eso es un poco el encuentro. Y así el otro año de vuelta nos encontramos. Bien. Bueno, y más que invitados. Gracias. Quería comentar algo con respecto a Malvinas, tiene que ver. Ahí se cuenta una historia que soldados conscriptos que
hablaban entre ellos en guaraní, pudieron realizar unas acciones contra los ingleses porque justamente los ingleses no entendían esa lengua, entonces no pudieron cortar esa acción. Es decir, que eso fue o sea, al tener esa lengua pudieron hacer algo que los otros no entendieron y pudieron realizar. Bueno, nos quedan nada más que 2 minutos. Le voy a pedir a Dayana que pase la música y un saludo a Ulises, grande, grande, grande. Y a Hermanos, y a Julián también. un obvio. placer y obviamente están comprometidos para una próxima vez si han estado cómodos con nosotras. Sí, cómo no. Abrazo, hermana.